La frase atravesó el teléfono como una cuchillada helada, tan rápida y afilada que por un momento pensé que había escuchado mal. Usted solo merece las obras. Me quedé parada en medio de la cocina silenciosa, con las manos aún húmedas de la limpieza que pasé todo el día haciendo para complacer a mi nuera. El fuerte olor a cloro ardía en mi nariz, y mi estómago rugió tan alto que resonó en las paredes vacías. La luz titilante de la lámpara parecía burlarse de mi debilidad. Al otro lado de la línea, su voz sonaba clara, impaciente, como si estuviera interrumpiendo su noche perfecta en el restaurante más caro de la ciudad, donde celebraba, irónicamente, el aniversario de la empresa que estaba a mi nombre. Si quiere comer, tome lo que tiramos ayer. Usted solo merece las obras. Las palabras cayeron como veneno. Soy yo. Esperanza Delgado, 76 años, la mujer que crió a un hijo sola y que esa noche, cansada y hambrienta, descubrió hasta dónde puede llegar la crueldad. La llamada terminó con un clic seco que cortó el aire. Me quedé allí, inmóvil, con el teléfono resbalando de mi mano temblorosa. Pero muy en el fondo, algo dentro de mí no se rompió. Algo despertó. Porque lo que mi nuera y mi propia familia no sabían es que había esperado justamente ese día. Y mientras ellos brindaban con vino caro, riendo sin imaginar nada, su mundo ya estaba a punto de desmoronarse. Y la mano que derribaría todo sería la mía. Cuando regresaron a casa, horas después, el rostro de mi nuera cambió de color al instante. Se dio cuenta de que algo estaba profundamente mal. Mal para ella. Pero antes de contarte lo que vio, necesito regresar en el tiempo. Porque esta historia no comenzó con esa cruel llamada. Comenzó años atrás, el día en que me di cuenta de que, para sobrevivir a mi propia familia, tendría que prepararme en silencio. Y hoy, voy a revelar todo. Antes de seguir con esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad o país estás viendo esta historia? Y no olvides suscribirte al canal para seguir con más relatos como este. La llamada fue breve, pero las palabras que surgieron de la boca de Elena se quedaron grabadas en mi mente como una herida abierta. Usted solo merece las obras, dijo, con una frialdad que cortaba el aire. Intenté escuchar su voz, pero ya nada de lo que decía tenía sentido. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, observando las paredes vacías de la casa que había construido con tanto amor. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había terminado siendo esa mujer en la que ya no me reconocía, la que se quedaba callada, esperando que alguien la mirara con compasión? No me lo podía permitir. El eco de sus palabras seguía retumbando en mi mente, como si el tiempo se hubiera detenido y me hubiera dejado atrapada en ese instante de humillación. Miré la cocina, donde había pasado horas limpiando y preparándome para recibir a mi familia, y sentí que todo lo que había hecho había sido en vano. El lujo de su vida, el restaurante caro, las cenas interminables, todo eso ahora me parecía distante, como algo que no me correspondía. ¿Acaso no había dado todo por mi familia? ¿Acaso no había sido siempre la esposa leal, la madre que nunca dejó de luchar? Mi corazón se rompió al pensar en las veces que había creído en ellos, que había confiado en que nunca me dejarían atrás. Pero ahí estaba yo, en el filo de la traición, con la luz parpadeante de la cocina como único testigo de mi dolor. Mi mente volvió a viajar al restaurante de lujo donde ellos celebraban. Podía imaginar las risas llenando el aire, las copas de vino elevándose como un brindis vacío, mientras yo me desangraba en silencio, esperando alguna señal de que, al menos, me tomarían en cuenta. El restaurante de Arturo, el que había visto crecer y al que había dedicado tantos años de mi vida, ahora era solo una sombra en la distancia. ¿Por qué ellos sí podían disfrutar de todo eso, mientras yo me quedaba sola? La diferencia entre ellos y yo era solo una cuestión de poder, de dinero, de cómo las cosas se hacían con la tarjeta de crédito y no con el corazón. Esa noche, mientras ellos celebraban, yo decidí que no seguiría siendo la víctima. El teléfono cayó lentamente de mi mano y, cuando lo vi resbalar hasta el suelo, sentí una punzada de rabia. No iba a seguir soportando ese abuso. No más. Me levanté con firmeza y caminé hasta el salón, donde las ventanas grandes dejaban entrar la luz tenue de la noche. Guadalajara parecía lejana, tan distinta a la vida que Elena y mi hijo Julián creían que merecían. Ellos disfrutaban del lujo sin remordimientos, pero no sabían que, en algún momento, las cosas cambiarían. Mi corazón latía fuerte, impulsado por algo que ni yo misma comprendía por completo.
pero sabía que lo que sentía no era debilidad, sino una fuerza que había estado dormida durante años. El resto de la noche pasó en un suspiro. Ni el perfume de las flores en el jardín ni el brillo del mármol del suelo parecían aliviar el vacío que sentía. Lo que me había quedado era una rabia contenida, una sed de justicia que no podía seguir ignorando. Mientras pensaba en todo lo que había construido a lo largo de los años, sentí que algo dentro de mí se quebraba, pero no de tristeza, sino de transformación. Algo había despertado. ¿Sería acaso la furia de una mujer que ya no permitiría que le arrebataran su dignidad? Mis pensamientos se entrelazaban mientras mis manos temblaban, pero había algo más que me mantenía firme, la decisión de que todo eso cambiaría. Me acerqué a la mesa, donde aún descansaban las cartas que había escrito con mi puño y letra para mi hijo. En ellas, le hablaba de los sacrificios que había hecho por él, de cómo había luchado por mantenernos unidos, incluso cuando las circunstancias parecían conspirar en nuestra contra. El aroma a madera del comedor me envolvía, y el eco de mis palabras pasadas se sentía como un recordatorio. No podía dejar que todo eso se desvaneciera así, no podía aceptar que el legado de Arturo y el mío quedara en manos de aquellos que no entendían el verdadero significado de lo que habíamos construido. La casa, aunque lujosa, no estaba hecha de oro ni de mármol. Estaba hecha de recuerdos, de trabajo arduo y de amor. Todo lo que había perdido no era algo que pudiera recuperarse con un simple gesto, pero mi dignidad, esa sí, era algo que iba a defender hasta el final. La humillación de esa llamada fue solo la chispa que encendió la hoguera que llevaba dentro. No tenía miedo de lo que vendría, ni de lo que tuviera que hacer. Había pasado años guardando mis lágrimas, pero ahora era tiempo de que el mundo viera lo que una mujer como yo era capaz de hacer cuando ya no tenía nada que perder. Sentí que mi corazón ya no temblaba. Al contrario, ahora latía con fuerza. Decidí que ese era el momento en que todo cambiaría, que todo lo que había sido pisoteado por la indiferencia, el lujo y la arrogancia de los demás, volvería a ser mío. Mi vida ya no sería la de una mujer resignada. Sería la de una guerrera, una mujer que reclamaba lo que le pertenecía. En mis manos, el futuro comenzaba a ser diferente. Y sin importar lo que pensaran Elena o mi hijo, ese futuro ya no dependía de ellos. Ahora dependía de mí. Afuera, la ciudad seguía iluminada, mientras dentro de mí se alzaba la tormenta que había estado esperando. Solo faltaba un paso. Solo faltaba el momento adecuado para dar el golpe que cambiaría todo. Porque una cosa estaba clara, no dejaría que me trataran como una sombra. No más. Ahora, mi familia aprendería lo que significaba enfrentarse a alguien que había aprendido a ser más fuerte que el dolor. El día siguiente amaneció gris, pero no por el clima. Había algo en el aire que me hacía sentir que todo lo que conocía, todo lo que había sido, ya no era suficiente. La casa, que antes rebosaba de recuerdos y momentos felices, ahora me parecía un espacio vacío, aunque estaba llena de muebles elegantes, de adornos caros que nunca compré por gusto, sino por la necesidad de mostrar que todo estaba bien. Pero ya no importaba. Ya no quería ver los cristales relucientes ni el suelo de mármol que Arturo tanto amaba. El brillo de todo eso se había ido apagando en el instante en que me vi frente a la humillación de las palabras de Elena. Caminé lentamente por los pasillos, mis pasos resonando con un eco que me dolía, como si el silencio fuera el único que me entendiera. Al llegar al cuarto de Arturo, la puerta estaba cerrada, como siempre. Aunque ya no estaba allí, había algo en esa habitación que seguía teniendo su esencia. El olor a madera envejecida, a su perfume de cuero y tabaco, permanecía en cada rincón, y eso me hacía sentir que no estaba tan sola, aunque la soledad me aplastara. Abrí el viejo baúl de madera que él había dejado, tan bien guardado que hasta su cerradura parecía reclamar mi atención. Sabía que dentro de él había más que simples recuerdos. Ese baúl contenía la clave para recuperar todo lo que me habían arrebatado. Al abrirlo, sentí una mezcla de miedo y alivio. Dentro de la vieja carpeta negra, descansaban los documentos que había estado esperando por años. Contratos, registros, cartas que Arturo había guardado a lo largo de su vida y que ahora, irónicamente, me servirían para recuperar lo que era mío. Había algo tan definitivo en esa carpeta, como si su peso me dijera que estaba en la dirección correcta. No era solo una mujer que quería recuperar propiedades. Era una mujer que había estado esperando el momento adecuado, el instante perfecto, para desatar la tormenta que cambiaría su vida. Al ver esos papeles, sentí una mezcla de nostalgia y furia.
Cada uno de esos documentos hablaba de un tiempo en que mi familia era unida, cuando todo lo que Arturo y yo habíamos construido parecía estar a salvo. Pero luego, las malas decisiones de Julián y Elena habían desbordado el vaso. Me sentí como una espectadora en una película que no había elegido. ¿Cómo pude haber sido tan ingenua? ¿Por qué nunca vi las señales de que ellos querían todo para sí? ¿Cómo no noté las señales de que ellos estaban jugando sucio mientras yo les entregaba mi confianza sin reservas? Recuerdo que, mientras sostenía los papeles en mis manos, me di cuenta de que lo que sentía no era solo rabia, sino también una tremenda tristeza. A lo largo de mi vida, nunca había dudado de mi familia, pero ahora todo eso se desmoronaba. Las cartas que Arturo había escrito con tanto cariño, las promesas que había hecho sobre el futuro, todo eso parecía una mentira. Una mentira que había permanecido en silencio hasta que me enfrenté a la cruda realidad. Yo había sido ciega, pero ya no. Ahora, lo único que importaba era recuperar lo que me pertenecía. Y para eso, necesitaba la ayuda de Clara. Era la única persona en quien podía confiar. Clara, mi sobrina, abogada en Ciudad de México. Aunque ella había crecido lejos de mí, siempre supe que había algo en ella que me conectaba con el pasado, con la familia que una vez fuimos. No me sentía con fuerzas para enfrentar todo esto sola, y sabía que Clara sería la pieza clave para que mi plan no fracasara. Estaba decidida a ir a Ciudad de México, aunque el viaje fuera largo y agotador. Aquel viaje, de alguna manera, marcaría el inicio de una nueva etapa. Pero esa etapa no sería como las otras. No iba a ser una mujer que aceptaba el destino. Iba a ser una mujer que luchaba por lo que era suyo. Las horas pasaban, y mientras preparaba mi maleta, algo dentro de mí me decía que ya nada volvería a ser igual. La casa de Guadalajara, con su jardín lleno de bugambilias, ya no representaba lo que era antes. La casa ya no era solo un refugio, era un campo de batalla. De repente, todo lo que había sido mi vida parecía estar perdido en una telaraña de engaños. Pero no sería así por mucho tiempo. A partir de ese momento, iba a hacer que todo cambiara. Iba a recuperar el control de mi vida, sin importar lo que eso significara. Me despedí del jardín que Arturo tanto cuidaba, cerré la puerta con una determinación que ni yo misma sabía que tenía. Antes de salir, observé una última vez el salón, con su mesa de mármol, sus lámparas de cristal. Había sido testigo de tantas cenas familiares, de risas y de ilusiones. Pero ya no era un espacio de felicidad. Ya no sería un espacio donde el dolor y la traición se quedaran callados. La puerta se cerró con un sonido seco, y lo único que sentí fue alivio. El viaje a Ciudad de México fue largo, pero mi mente no podía detenerse. Cada kilómetro que avanzaba me alejaba más de la casa, de todo lo que conocía. No solo de la casa, sino también de lo que había sido mi vida hasta ese momento. Mientras el autobús cruzaba las carreteras, con las luces de la ciudad iluminando el horizonte, sentía que, en algún punto de ese trayecto, estaba dejando atrás algo más que solo un lugar. Dejaba atrás mi identidad de mujer sumisa, la que siempre había esperado en silencio. Ya no podía ser esa mujer. La Ciudad de México me recibió con su bullicio incesante, el sonido de los claxones y la multitud que no dejaba de moverse de un lado a otro. Desde la ventana del taxi, vi el contraste entre la vida que había dejado y la que me esperaba. Calles llenas de lujo, edificios altos que parecían tocar el cielo, tiendas exclusivas y restaurantes de 4 estrellas. Todo aquello parecía tan lejano, tan distante de mi mundo en Guadalajara. Sin embargo, lo que me esperaba no era la vida ostentosa que veía por la ventana, sino el inicio de algo mucho más grande. El departamento de Clara estaba en una zona exclusiva, con vistas a la Torre Reforma. Me sorprendió lo moderno y elegante que era. Los muebles de diseño, la decoración minimalista, la comodidad de cada rincón. Era un contraste rotundo con mi vida anterior, donde la rutina simple y las tareas diarias dominaban. No me acostumbraba a la idea de estar rodeada de tanto lujo, aunque sabía que, en ese momento, ya no tenía nada que ver con mi vida anterior. Había dejado de ser la mujer que aceptaba el destino sin cuestionarlo. Clara me recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos mostraban cierta preocupación. La situación que estábamos enfrentando era seria, y lo sabía. Sin embargo, tenía una calma que me tranquilizaba. «Tía, esto no es solo un caso cualquiera», me dijo mientras me entregaba un vaso de agua.
Esto tiene implicaciones mucho más grandes. No solo estamos hablando de una propiedad, estamos hablando de un fraude a gran escala. Sus palabras, aunque duras, me hicieron sentir que no estaba sola. Tenía el respaldo de alguien que sabía lo que hacía, alguien que podía ayudarme a luchar. Me senté en el sofá de su sala, observando el brillo de las perlas de sus cortinas, la suavidad de sus cojines, el lujo que me rodeaba. Todo parecía tan perfecto. Clara no era solo una abogada exitosa, sino también una mujer que había logrado el tipo de vida que mi nuera siempre había soñado tener. Sin embargo, en ese momento, lo único que me importaba era lo que estaba en esa carpeta, lo que Arturo y yo habíamos creado. El resto de las cosas materiales no importaban. No ahora. Clara comenzó a revisar los documentos que traía conmigo. Páginas de contratos, firmas falsificadas, transferencias fraudulentas realizadas desde el celular de Elena. Todo estaba ahí, tan claro como el agua. Mientras Clara trabajaba, yo observaba la ciudad a través de la ventana. El brillo de los rascacielos me recordaba que todo lo que había sido mío también podía regresar a mis manos. Y con ello, también podía regresar mi dignidad, mi lugar en el mundo. Lo que tenemos aquí no es solo un escándalo familiar, dijo Clara mientras terminaba de analizar los papeles. Esto podría sacudir a toda la industria restaurantera de Jalisco, y tú tienes todas las pruebas. Sus palabras, aunque serias, me llenaron de determinación. No solo luchaba por recuperar propiedades, sino por darles una lección a quienes habían decidido jugar sucio. No solo se trataba de dinero, sino de justicia. Y la justicia, aunque lenta, siempre llega. La noche cayó sobre la ciudad, y mientras Clara seguía trabajando, me quedé mirando las luces que brillaban en la distancia. Ciudad de México parecía tan imponente, tan llena de vida, pero para mí, en ese momento, solo era un paso más hacia la venganza que había decidido tomar. Los lujos, los restaurantes exclusivos, las joyas de diseño, todo eso era solo un reflejo vacío de lo que realmente importaba, el respeto y la dignidad. Lo que mi nuera y mi hijo habían perdido de vista era precisamente eso. Creían que podían pisotearme, pero se equivocaron. Clara me miró y asintió. Lo tenemos todo, tía. Solo necesitamos el lugar y el momento adecuados. Mientras esas palabras salían de su boca, sentí que por fin estaba tomando el control. Ya no iba a ser la mujer que esperaba en silencio, la mujer que se quedaba callada mientras veía cómo la destruían. Ahora, la decisión estaba en mis manos. Miré a Clara con firmeza. ¿Cuándo comenzamos?, le pregunté, y vi cómo sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y admiración. Habíamos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. A la mañana siguiente, el aire de Ciudad de México se sentía diferente, más pesado. Clara me llevó a una cafetería cercana, un lugar elegante, con mesas de mármol y sillas tapizadas de terciopelo, donde el aroma a café recién molido se mezclaba con el perfume de lujo que emanaba de los clientes que se sentaban a su alrededor. Todo parecía estar en su lugar, todo tenía una perfección superficial, pero algo en el ambiente me decía que no había nada más falso que esa fachada. Y ahí, con la elegancia de la ciudad como telón de fondo, comenzó a formarse el plan que cambiaría todo. El notario que Clara había contactado era un hombre de poder, con una presencia imponente. En su oficina, todo reflejaba riqueza, desde las paredes decoradas con cuadros de arte contemporáneo hasta los muebles de diseño que no hacían más que subrayar su posición. Sin embargo, algo en su mirada me inquietó. Había algo que me decía que este hombre no entendía lo que realmente se estaba jugando aquí. Él solo veía números, propiedades, transacciones, pero no veía lo que estaba detrás de todo eso. Años de sacrificio, años de dedicación y el dolor de una mujer que había sido ignorada. «Vamos a ir con cautela», me dijo Clara mientras hojeaba los papeles. Su tono era firme, pero su mirada reflejaba cierta preocupación. Sabía lo que estaba en juego. Lo que no sabíamos era cuánto más íbamos a tener que luchar para que se reconociera nuestra verdad. Esto no es solo un fraude de propiedades. Es una traición a tu nombre, a tu vida y a todo lo que Arturo construyó. Necesitamos hacerlo de la manera correcta, porque el juego aquí es grande. Lo que Clara no sabía era que mi paciencia ya había llegado a su límite. Mientras ella revisaba los documentos, mi mente comenzaba a preparar el terreno para el golpe final.
Recordaba la elegancia de la vida que mi nuera y mi hijo habían construido a costa de mi silencio, los viajes a París, las cenas en restaurantes exclusivos, las compras de joyas y bolsos de cuero que nunca me fueron ofrecidos. Todo eso, mientras yo me desvivía para mantenernos unidos, mientras hacía todo lo posible por darles lo mejor. Y, sin embargo, lo único que recibí a cambio fueron palabras crueles, humillaciones disfrazadas de buenos consejos y la constante sensación de que mi presencia no era más que una carga para ellos. El lujo, las perlas, los coches de alta gama, todo eso me resultaba ahora ajeno, como si no hubiera sido mío en realidad. Los objetos, las propiedades, nada de eso tenía valor sin el respeto y la dignidad que me habían sido arrebatados. Recuerdo que, mientras caminaba por la sala del notario, observaba cada detalle de su oficina, cada mueble que reflejaba el éxito de alguien que, como mi nuera, jugaba el juego del poder con las cartas equivocadas. Mientras él hablaba de la validez de los documentos y de la legitimidad de las transferencias, yo me mantenía en silencio, esperando el momento adecuado para dar el siguiente paso. Sabía que, al final, no era el dinero ni las propiedades lo que importaba, sino lo que mi familia me había quitado, mi voz. Finalmente, el notario comenzó a revisar los documentos, uno por uno, como si estuviera esperando encontrar algún tipo de fallo que lo hiciera todo más fácil. Sin embargo, lo que encontró fue aún peor de lo que imaginaba. Las firmas estaban falsificadas, los registros eran fraudulentos, y las transferencias habían sido realizadas sin mi consentimiento. Mi corazón latía fuerte, pero no por miedo. No, esta vez latía por algo mucho más grande, justicia. Estaba a punto de obtener lo que me correspondía, y no me iba a detener hasta conseguirlo. El notario levantó la vista, su rostro reflejaba sorpresa, pero también algo más, respeto. Fue entonces cuando Clara le mostró la grabación de los mensajes de texto y las grabaciones de voz de Elena y Julián. Aquellos momentos de arrogancia, aquellos instantes en los que pensaron que podían jugar conmigo, ahora se volvían en su contra. Vi cómo el notario tomaba nota tras nota, cómo la mentira se desmoronaba ante sus ojos. Aquella falsa imagen de familia perfecta, de éxito y poder, ya no tenía cabida. Mientras observaba todo eso, me sentí más fuerte que nunca. No era solo una mujer en busca de justicia. Era una mujer que había aprendido a usar la sombra de la traición como su mayor aliada. Los lujos, las cenas elegantes, los viajes a destinos exóticos, todo eso ya no tenía poder sobre mí. Había recuperado lo más importante, mi dignidad. El notario, con una seriedad que nunca antes había mostrado, comenzó a redactar el informe. Sabía que el cambio estaba a punto de llegar. Y mientras él escribía, yo cerraba los ojos y me tomaba un momento para respirar profundamente. Mi mente no dejaba de repetirme una y otra vez que lo que estaba haciendo no era solo una cuestión de dinero o propiedades. Era una cuestión de principio. Era mi vida lo que estaba en juego, y no iba a dejar que nadie me pisoteara nuevamente. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu vida estuviera en manos de una firma falsa y una mentira construida sobre tu espalda? ¿Tomarías acción para reclamar lo que te pertenece o te dejarías derrotar por el miedo a enfrentar la verdad? La tarde pasó en silencio, pero no era un silencio tranquilo, sino uno lleno de tensión. Mientras el notario redactaba el informe que invalidaba las transacciones fraudulentas, yo observaba el proceso con una calma que me sorprendía. Aquel hombre, que parecía ser el que detendría mis planes, ahora estaba a mi servicio sin saberlo. Cada palabra que escribía era como una sentencia que se les caía encima, como una losa de la que ya no podrían escapar. Durante años, había esperado este momento, pero jamás imaginé que sería tan definitivo. Clara, mientras tanto, permanecía en su lugar, sin interrumpir, pero con los ojos brillando de emoción. Ella sabía lo que representaba ese informe. Sabía que, aunque la justicia tardara, todo lo que había sucedido hasta ese momento debía ser expuesto. En mi interior, sin embargo, ya no me preocupaba el tiempo. Sabía que la caída de Elena y Julián sería inevitable. Las piezas estaban en su lugar. Solo faltaba que todo encajara. El notario terminó de escribir y se levantó, entregando el documento con una mirada seria. No era una mirada de duda, era una mirada de respeto. Al ver eso, entendí que ya no había vuelta atrás. Yo había pasado de ser la mujer olvidada, la madre invisible, a ser alguien a quien todo el mundo debía escuchar. Clara, con su rostro sereno,
Tomó el documento y lo guardó en su bolso. Fue como si el peso de la decisión ya no recayera en mí, sino en la verdad misma, que por fin salía a la luz. Cuando salimos del despacho, el aire de la ciudad me pareció diferente. Las calles, aunque igual de ruidosas y caóticas, ahora parecían más claras, más nítidas. No era solo la luz de la tarde lo que iluminaba todo, era el brillo de una nueva realidad. Los pasos que daba resonaban de manera firme sobre las aceras de mármol. Ya no caminaba como una mujer derrotada, sino como una mujer que había reclamado su lugar, como una mujer que había encontrado su voz. Y esa voz, aunque suave, era más poderosa que cualquier grito. Al llegar a la estación del metro, sentí la necesidad de estar sola por un momento. Me despedí de Clara y me dirigí a un banco en la plaza. La ciudad, que nunca se detenía, continuaba su marcha frenética a mi alrededor, pero yo ya no era parte de ese mundo de ruido y carreras. Mi mente había dejado de escuchar el bullicio. Ahora solo pensaba en lo que vendría después. ¿Cómo reaccionaría Elena cuando recibiera el informe? ¿Qué haría Julián al saber que todo lo que había construido sobre mentiras estaba a punto de desmoronarse? Me detuve un momento para respirar, sintiendo el aire frío que entraba en mis pulmones. Miré las luces del Hotel Boutique frente a mí. Todo lo que había pertenecido a Arturo, todo lo que era mío, ahora estaba más cerca de ser reclamado. Ya no me importaban los lujos ni las cenas en restaurantes exclusivos. Ya no necesitaba esas cosas para sentirme poderosa. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en los objetos materiales, sino en la capacidad de enfrentarse a la vida con dignidad. Pero, mientras estaba ahí, en ese banco, mirando el reflejo de la ciudad, algo me sacudió. El pensamiento de mis nietos me atravesó como un rayo. ¿Qué pensarían ellos de todo esto? Ellos, que me habían visto luchar toda la vida. ¿Cómo explicarles que su madre y su abuela habían sido humilladas por aquellos en quienes confiaban más? ¿Qué tipo de lección les estaba enseñando? Aunque la justicia que buscaba era mía, pensaba en las futuras generaciones. Este no solo era un enfrentamiento por lo material, sino por el ejemplo que les dejaría a mis nietos. El legado que dejaría en ellos, que fuera uno de justicia y dignidad. Mi teléfono vibró en el bolso. Era un mensaje de Clara. Lo tenemos. Es hora de dar el siguiente paso. Cerré los ojos por un momento, sabiendo que no había vuelta atrás. El plan había sido ejecutado con precisión, y ahora era el momento de ver cómo caía el imperio de mentiras que Elena había construido. Todo lo que había sido despojado de mí, ahora era mío de nuevo. No era solo el dinero lo que quería recuperar. Era la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Me levanté lentamente del banco, con una sensación de paz que nunca antes había tenido. El resto de la ciudad seguía adelante, pero yo ya no era una más en la multitud. No estaba buscando pertenecer a ese mundo de lujo, de poder. Solo buscaba recuperar lo que me correspondía. Y esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, supe que mi destino ya estaba decidido. No iba a ser más una mujer callada. Ahora sería la que determinaba el rumbo de su vida. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. La mañana siguiente llegó con un aire diferente, uno más fresco, como si la ciudad misma estuviera a punto de presenciar un cambio. Pero yo sabía que el verdadero cambio ya había comenzado, y no era en la ciudad ni en las calles, sino en mí. Mientras me preparaba para el día, mi mente seguía repitiendo las mismas palabras de Clara. Lo tenemos. Es hora de dar el siguiente paso. Ese mensaje resonaba en mi interior como una promesa de justicia, como la llave que abriría la puerta a una nueva vida, una en la que ya no sería una espectadora pasiva. Me vestí con calma, eligiendo cuidadosamente una blusa blanca de seda que me hacía sentir poderosa, aunque la ocasión no fuera necesariamente para ello. Quería recordarme a mí misma que, más allá de lo que los demás pensaran, yo tenía el control ahora. Cada prenda que elegía me ayudaba a recuperar la confianza perdida. Miré mi reflejo en el espejo y, por primera vez en mucho tiempo, vi a la mujer que había sido, no a la mujer que me habían querido convertir. Esa mujer estaba de regreso, y no iba a dejar que nadie la pisoteara otra vez. Clara y yo nos encontramos en su departamento.
Ya no había lugar para dudas. El plan estaba claro. Debíamos llevar el informe al registro público de la propiedad y asegurarnos de que todas las transacciones fraudulentas quedaran anuladas. De alguna manera, sabía que no sería fácil. Elena y Julián, con su arrogancia, no dejarían que las cosas fueran tan simples. Pero esta vez no estaba sola. Esta vez tenía la verdad de mi lado, y eso, más que cualquier propiedad, más que cualquier dinero, era lo único que realmente importaba. El viaje hasta el registro fue tenso. Cada kilómetro que recorríamos me hacía sentir que el aire se cargaba con más electricidad. Las calles de la ciudad, llenas de vida, no podían distraerme de lo que estaba a punto de suceder. El poder del momento me envolvía. Y mientras el taxi avanzaba por las avenidas, observaba a través de la ventana cómo los edificios de lujo y los autos caros pasaban a toda velocidad, ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir en ese despacho. ¿Cómo sería la reacción de Elena cuando supiera que había perdido todo? ¿Qué haría Julián al ver que su mundo de mentiras se desmoronaba? A esas alturas, ya no me preocupaba lo que sintieran. Mi único enfoque era recuperar lo que me había sido robado. Al llegar al registro, la sala de espera estaba llena de personas con caras indiferentes, sentadas en cómodas sillas, cada una inmersa en su propio mundo. Pero para mí, ese era un lugar de decisiones, de giros en la vida. Cada paso que daba hacia el mostrador me acercaba más a la justicia, y podía sentirlo. La secretaria, con su rostro impasible, nos pidió que esperáramos, pero yo sabía que solo era cuestión de tiempo. Estaba a punto de hacer que mi vida volviera a tener sentido. Finalmente, entramos a la sala donde un notario, completamente ajeno a la magnitud de lo que estaba sucediendo, comenzó a revisar los documentos. Su mirada, inicialmente indiferente, cambió al instante. Las transacciones que Elena había hecho, las firmas falsas, todo comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. La primera página que leyó fue la más reveladora. Los registros estaban manipulados, las firmas de mi parte habían sido falsificadas. El notario levantó la mirada, y por un momento, sus ojos mostraron algo que jamás había visto en ellos: respeto. Sabía que algo grande estaba ocurriendo. Sabía que estaba siendo testigo de una de las mayores injusticias que alguien podía cometer. El silencio en la sala se volvió pesado. El notario comenzó a repasar los demás documentos, y mientras lo hacía, la verdad iba cobrando forma. El aire se cargó de una tensión palpable, como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Me sentí invencible. Las mentiras de Elena y Julián ya no tenían poder sobre mí. La documentación que había traído era suficiente para anular todas las transacciones y devolverme lo que era mío por derecho. Clara, sentada junto a mí, no decía palabra, pero su presencia me daba fuerzas. Sabía que, al igual que yo, estábamos al borde de algo grande. El notario firmó el informe que anulaba todas las transacciones fraudulentas, y en ese momento, algo cambió. Sabía que mi vida estaba a punto de dar un giro irreversible, y que todo lo que había perdido estaba a punto de ser recuperado. El registro público ya no podía ignorar la verdad. Elena y Julián lo sabrían en cuanto regresaran a Guadalajara. Cuando salimos del registro, el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad. Pero, al igual que la luz de la tarde, sentía que mi mundo ya no sería el mismo. Ya no era la mujer que había soportado humillaciones en silencio. Ya no era la mujer que se había quedado al margen de su propia vida. Ahora era la mujer que había reclamado lo que le pertenecía, la mujer que había decidido tomar las riendas de su destino. Mientras caminábamos por la calle, el sonido de los autos, el bullicio de la ciudad, todo eso se mezclaba con la sensación de que había vencido. Pero mi mente ya estaba en otro lugar. Pensaba en cómo se caería el mundo de Elena, cómo Julián miraría todo lo que había logrado a través de mentiras y cómo enfrentarían la verdad. Pero esa era su batalla, no la mía. Mi lucha había terminado. Ya nada podría arrebatarme lo que ahora era mío. Había reclamado lo que me pertenecía. El regreso a Guadalajara fue más tranquilo de lo que esperaba. Quizá porque, al igual que la ciudad, yo también estaba cambiando. Cada kilómetro que pasaba me acercaba más a lo que había sido mi hogar, pero ahora con una sensación completamente diferente. El paisaje se veía igual, las mismas calles, las mismas casas, pero algo dentro de mí ya no era lo mismo. Mientras el taxi avanzaba por las calles familiares,
Mi mente se llenaba de pensamientos de lo que había dejado atrás y lo que estaba por venir. Ya no era la misma mujer que había salido hacía unos días. Había recuperado algo mucho más valioso que cualquier propiedad: mi respeto. Al llegar a mi casa, la sensación de vacío que me había perseguido durante tanto tiempo se fue desvaneciendo poco a poco. La casa, que había sido un refugio para mi familia, se sentía distinta, como si ya no estuviera destinada solo a albergar recuerdos, sino también a ser un recordatorio de lo que había logrado recuperar. La mesa de mármol, las sillas de diseño, las lámparas de cristal, todo seguía ahí, pero ahora cada uno de esos objetos representaba algo más: una victoria. No era solo la casa de siempre. Ahora era el símbolo de mi lucha, de mi recuperación. Y eso, de alguna manera, me hacía sentir más poderosa que cualquier objeto de lujo. El salón, que antes me parecía tan frío y distante, ahora estaba lleno de vida. Las bugambilias que Arturo había plantado en el jardín comenzaban a florecer de nuevo. Esa fue la primera señal de que todo estaba volviendo a su lugar. Lo que había perdido no era solo material, era emocional. Pero, a medida que miraba las flores, sentí que todo comenzaba a tomar forma. El ciclo de la vida, la constante renovación, era algo que Arturo siempre me había enseñado. Y ahora, yo también estaba comenzando de nuevo. Paseé por la casa, deteniéndome frente a cada rincón, cada detalle que había dejado atrás. Las sillas de cuero, las cortinas de seda, los cuadros que Arturo había elegido con tanto cariño, todo parecía estar esperando que regresara. Y regresé, pero no como la mujer que me había ido. No regresé buscando consuelo. Regresé para reclamar lo que me pertenecía. Regresé para recuperar mi lugar en este mundo. Y esa sensación de haberlo logrado me envolvía de una manera tan profunda que casi no podía creer que todo estuviera cambiando. Pero, mientras caminaba por los pasillos, mis pensamientos volvieron a aquellos momentos en que sentí el peso de la traición. Las cenas lujosas en restaurantes exclusivos, los viajes a destinos lejanos, las joyas brillando en los cuellos de Elena y Julián. Todo eso había sido solo una fachada. La verdad es que, a pesar de todo el lujo que ellos habían acumulado, nunca fueron dueños de lo que realmente importaba. El poder, el respeto, la dignidad. Eso era lo que realmente había perdido. Y ahora, por fin, lo estaba recuperando. Mientras pasaba por el comedor, me di cuenta de que ya no importaban los adornos ni los muebles caros. Lo que realmente importaba era cómo me había sentido al recuperar lo que me habían robado. No se trataba de los objetos materiales, se trataba de mi capacidad para tomar el control de mi vida nuevamente. Y eso, nadie me lo podía quitar. Al final, me senté en la mesa que había sido testigo de tantas cenas familiares, tantas celebraciones, y pensé en cómo todo había cambiado. Ya no era la mujer que se quedaba callada. Ya no era la mujer que soportaba todo en silencio. Ahora, había aprendido que mi voz importaba, que mi dignidad importaba, y que, al final, eso era lo único que valía la pena. El teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de Clara: todo está listo. Es hora de que Elena y Julián enfrenten lo que han hecho. Y, en ese momento, supe que el final de la historia estaba cerca. El golpe final estaba por llegar, y no podía esperar a ver cómo se caía todo lo que ellos habían construido sobre mentiras. Lo que había perdido ya no tenía importancia. Lo que realmente importaba era lo que estaba por venir, la verdad. Y la verdad, por fin, se iba a imponer. El día había llegado, el momento en que todo lo que había estado esperando se materializaba frente a mis ojos. Clara y yo habíamos preparado todo cuidadosamente. Los documentos estaban listos, el notario había dado su aprobación y el informe había sido registrado. No había vuelta atrás. Elena y Julián, quienes pensaban que su poder sobre mí era absoluto, pronto se enfrentarían a la cruda realidad de sus mentiras. Mi casa, mis bienes, todo lo que había sido injustamente arrebatado de mí, ahora volvía a mis manos. Pero algo más importante estaba en juego: la lección que les daría. Elena nunca imaginó lo que se le venía encima. Mientras ella vivía su vida llena de lujos, rodeada de sus perlas, sus vestidos de diseñador, su perfume caro que dejaba huella en cada paso, no se daba cuenta de que, por dentro, estaba cavando su propia tumba. Mi vida, por el contrario, había sido simple, pero siempre llena de honestidad.
Nunca necesité el lujo para ser feliz. Sin embargo, cuando las personas intentan quitarte lo que te pertenece, el precio de esa lección puede ser muy alto. Y ese precio, finalmente, Elena lo pagaría. Recuerdo perfectamente el día que decidí dar el siguiente paso. Estaba en la casa, sentada en la misma mesa donde tantas veces había compartido con ellos, mi familia. Ahora ya no había nada que me atara a esos recuerdos. Todo lo que había quedado de esas cenas eran fragmentos de un pasado que no me servía. Así que me levanté de la mesa, con una firmeza que nunca había tenido antes, y llamé a Clara. «Es hora», le dije. «Dile a Julián que se prepare». Clara no dudó ni un segundo. En menos de una hora, todo estaba listo. El momento de enfrentarlos había llegado. Era el último capítulo de esta historia, el más esperado, el que me permitiría finalmente recuperar mi lugar. La reacción de Elena fue exactamente lo que esperaba. Cuando llegó a la casa, su rostro, siempre tan sereno, mostró una ligera incomodidad. Ella sabía que algo no estaba bien. La había estado observando desde la ventana, y su expresión de arrogancia había comenzado a desvanecerse a medida que se acercaba al umbral de la puerta. Cuando cruzó el umbral y vio el informe sobre la mesa, el color de su rostro cambió por completo. No estaba preparada para lo que le esperaba. No podía entender lo que acababa de ocurrir. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz temblando, pero intentó ocultarlo con una sonrisa forzada. A su lado, Julián, como siempre, se mostró distante, intentando parecer tranquilo, pero su sudor frío lo delataba. Sabía que estaba a punto de perderlo todo. «Esto es lo que sucede cuando se juega con la verdad», respondí, mientras observaba cómo sus rostros se tornaban más pálidos con cada palabra que salía de mis labios. El notario llegó poco después. Y en cuanto presentó el documento ante ellos, el peso de la verdad cayó sobre sus hombros como un rayo. Cada palabra que leía era como una sentencia. La transferencia de propiedades, las firmas falsificadas, las transferencias de dinero a cuentas que no les pertenecían, todo estaba allí, probado, documentado. La historia que habían tejido se desmoronaba ante sus ojos. La sala estaba en silencio. Elena, que había vivido durante tanto tiempo en la falsa seguridad de su poder, finalmente entendió que las mentiras no pueden sostenerse para siempre. Las paredes que ella misma había construido a su alrededor, basadas en la falsa creencia de que siempre estaría por encima de todos, se desplomaban como castillos de naipes. El lujo que tanto la definía ya no tenía importancia. Su actitud, su aire de superioridad, todo había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Ya no era la mujer que caminaba con la cabeza alta, ni la esposa que se jactaba de todo lo que había conquistado. Ahora, era solo una mujer atrapada en sus propios engaños. El silencio se hizo más denso. Yo observaba cada uno de sus movimientos, y en mi interior no sentía rabia, ni enojo, ni tristeza. Solo sentía que lo que tenía que ocurrir, por fin, estaba sucediendo. La justicia había llegado, y nada podría detenerla. Finalmente, Elena cayó de rodillas, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y el rostro de Julián, quien siempre había estado tan seguro de sí mismo, se mostró completamente desbordado. «Te lo dije, Elena», dije en voz baja, mientras me acercaba a ella. «Me dejaste sola, pero ahora ya no estoy sola. El control, la justicia, todo regresa a mí». Julián, que intentó intervenir, se vio interrumpido por el sonido de la puerta que se cerraba tras nosotros. Ya no quedaba nada que discutir. Lo que había comenzado con humillaciones y mentiras, terminaba con la verdad y la justicia. «¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras frente a los que te han traicionado durante tanto tiempo? ¿Te quedarías quieto o te levantarías a hacer justicia?» No podía evitar mirar a Elena, tirada en el suelo, llorando, y sentir una extraña mezcla de sentimientos. La rabia que había experimentado durante años parecía disiparse, pero, al mismo tiempo, una sensación de poder comenzaba a llenar el vacío. Estaba recibiendo lo que se merecía, y más que eso, estaba viendo cómo su mundo de mentiras se desplomaba ante mis ojos. Julián, por su parte, no decía una palabra. Parecía estar paralizado, incapaz de entender lo que acababa de ocurrir. Los restos de su arrogancia se desmoronaban mientras el peso de la verdad lo aplastaba. En ese momento, algo cambió en él.
Ya no era el hijo que confiaba en su madre para obtener lo que quería. Era un hombre que había perdido todo. Mientras miraba esa escena, no sentí satisfacción, sino una profunda calma. Había esperado tanto por este momento, pero, cuando finalmente llegó, lo que más me llenó fue la sensación de que había hecho lo correcto. No me había vengado por capricho, ni por rencor, sino porque había recuperado lo que era mío por derecho. Había recuperado mi dignidad, mi honor y, sobre todo, el control de mi vida. Nadie, ni mi hijo ni mi nuera, tenía el poder de pisotearme nuevamente. El notario, que había sido un espectador silencioso, comenzó a organizar los papeles, sin decir una palabra. Sabía que, al firmar esos documentos, había sellado el destino de Elena y Julián. Había sido un testigo de la caída de un imperio que solo existía en su mente. Mi mente, sin embargo, estaba en otro lugar. Pensaba en todo lo que había sufrido, en las noches solitarias en las que me preguntaba por qué mi familia me había dado la espalda, en las horas de trabajo sin descanso mientras ellos disfrutaban de una vida llena de lujos. Pero todo eso ya era pasado. Ahora estaba recuperando mi lugar, no solo en mi hogar, sino también en mi corazón. La tarde avanzaba lentamente, y mientras los tres permanecíamos en silencio, me di cuenta de que la venganza no era lo que más importaba. Lo que más importaba era que había recuperado mi respeto, mi voz. Elena y Julián, por mucho que se resistieran, no podrían cambiar eso. Ya no era la mujer que pasaba desapercibida, la que aceptaba su destino con una sonrisa forzada. Ahora, la mujer que estaba frente a ellos era una mujer que había luchado por su justicia, y lo había logrado. La verdad, al final, siempre prevalece, y ellos lo habían aprendido de la manera más difícil. Julián levantó la vista, por fin. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz quebrada intentó salir, pero no encontré consuelo en sus palabras. No era el perdón lo que buscaba, sino la justicia. La misma justicia que ahora comenzaba a dar frutos. «Lo siento, mamá», murmuró, pero ya no podía moverme por la pena que solía sentir. La traición que él y Elena me habían causado ya no me dejaba espacio para la compasión. La mujer que conocía como mi nuera ya no existía. La mujer que ahora se encontraba frente a mí era solo un reflejo de lo que había construido con engaños. El notario terminó de leer el último documento y, sin más preámbulos, se dirigió a ellos. Las transferencias son anuladas. La propiedad regresa a su nombre. Esas palabras, tan simples, fueron como una sentencia que sellaba el fin de una era de mentiras. Elena y Julián no tenían nada más que decir. Las caras que antes mostraban soberbia y arrogancia ahora reflejaban el peso de la derrota. Habían perdido todo lo que pensaban que les pertenecía. Y no por nada material, sino por lo que realmente importa, la justicia. Lo único que me quedaba era respirar hondo, mirar la habitación y pensar en el futuro. Ya no me preocupaba lo que sucediera con ellos. Ahora, mi vida tomaba un rumbo nuevo. Había recuperado el control, y eso, para mí, valía más que todo el dinero del mundo. Lo que había sido mío por derecho volvía a serlo, pero lo más importante era que, al final, la dignidad que me habían arrebatado nunca la perdería de nuevo. Me levanté de la silla con la firmeza de quien ha ganado una batalla, pero sin la necesidad de celebrar, porque la verdadera victoria no estaba en la derrota de ellos, sino en la recuperación de mí misma. La mujer que entró a esa sala no era la misma que ahora salía de ella. Había tomado lo que era mío. Y eso, nadie me lo quitaría jamás. La casa ya no me parecía la misma. Aunque el lujo seguía allí, algo dentro de mí había cambiado. Los objetos caros que alguna vez representaron el centro de mi vida, ahora me parecían vacíos. El suelo de mármol que tantas veces había admirado, los candelabros de cristal veneciano, los muebles de diseño, todo eso ya no tenía el poder de antes. Lo que antes parecía el símbolo del éxito, ahora solo era el reflejo de la superficialidad de la vida que Elena y Julián habían elegido vivir. Una vida basada en la apariencia, en la ostentación, en el brillo exterior de lo que nunca fue real. La riqueza material siempre había sido vista como un logro, como algo que valía la pena perseguir. Mi esposo Arturo y yo habíamos trabajado por décadas para construir algo, pero nunca de la manera en que lo hacía mi nuera. Nosotros habíamos invertido en lo que realmente importaba, en las relaciones, en la familia, en la honestidad. Sin embargo, Elena y Julián habían demostrado que para ellos, la verdadera riqueza estaba en lo que podían mostrar al mundo.
El dinero, las joyas, los viajes lujosos, eso era lo que ellos pensaban que definía el valor de una persona. Pero todo eso era solo una ilusión. Con el paso de los días, comencé a pensar en lo que realmente había aprendido de todo este proceso, en todo lo que había perdido y en todo lo que ahora había recuperado. La verdadera riqueza no estaba en las propiedades, ni en los objetos caros. La verdadera riqueza estaba en la capacidad de mantener la dignidad, en la habilidad de mirar al espejo y saber que lo que hiciste fue lo correcto. Y aunque el dinero me había sido arrebatado, la verdad, la justicia y, sobre todo, el respeto, me pertenecían nuevamente. Esa, sin duda, era la mayor lección que podría haber aprendido. Recuerdo cómo me sentía antes de todo esto, como una mujer que había perdido la capacidad de defenderse, que había aceptado en silencio las injusticias, que se había dejado arrollar por el ego de los demás. Pero ahora, al mirar la casa, al caminar por sus pasillos y ver las habitaciones llenas de recuerdos, supe que el lujo ya no era lo que me definía. Ahora, yo me definía a mí misma. Y mi verdadera riqueza era mi fortaleza interna, el haber sido capaz de enfrentar la mentira con la verdad, de haber levantado mi voz cuando todo parecía perdido. El aire de la casa comenzó a sentirse más ligero. Cada rincón, antes cargado de tristeza, ahora respiraba vida nuevamente. Mientras caminaba por el salón, mis pensamientos volvieron a aquellos momentos en los que me había sentido invisible, cuando me conformaba con lo que me daban, cuando pensaba que mi lugar estaba marcado por la falta de poder. Todo eso había cambiado. Mi lugar no lo definía el dinero, ni el lujo, ni las joyas que me negaron. Mi lugar lo definía mi dignidad y mi capacidad de hacer lo que debía hacer, sin importar el costo. El teléfono sonó en la mesa. Era Clara, y aunque ya sabíamos que el proceso legal había terminado a nuestro favor, ella no podía dejar de hablarme sobre cómo todo estaba en marcha. La justicia, por fin, estaba tomando su curso. Elena y Julián no tienen idea de lo que les espera. El juicio está en camino y, esta vez, no pueden escapar, dijo Clara, con la misma firmeza que siempre la caracterizaba. Pero al escucharla, lo único que sentí fue alivio. No necesitaba más venganza, no necesitaba más humillación. Ellos ya habían perdido lo que era más valioso, su integridad, su respeto, su conciencia tranquila. A lo largo de los días siguientes, me di cuenta de que el verdadero lujo no era el que había estado acumulando Elena en sus viajes a París o en sus cenas de gala. El lujo real estaba en saber que, aunque me habían humillado, yo había salido adelante. Y aunque había perdido lo material, nunca había perdido lo que realmente importaba. Mi capacidad de ser fiel a mí misma, mi capacidad de resistir las adversidades sin perder la esencia de lo que soy. Mi vida había cambiado de una manera que no podía haber anticipado. El dolor de la traición, la angustia por haber sido ignorada y relegada, se desvaneció al darme cuenta de que, al final, todo lo que me quedaba era lo más valioso, mi integridad. Mientras tanto, Elena y Julián se sumían en su propia decadencia, esa decadencia que surge cuando lo que te importa no es lo que eres, sino lo que los demás creen que eres. Había aprendido que, aunque el dinero pueda comprar muchas cosas, la verdadera riqueza no se puede comprar. Es algo que se construye a lo largo de toda una vida. Mi verdadera riqueza estaba en mis principios, en mi justicia, en haber tomado el control de mi vida nuevamente. La lección más grande que había aprendido no era sobre la venganza, sino sobre el poder que uno tiene para cambiar su destino, sin importar las circunstancias. Volver a la casa fue como regresar a un lugar familiar, pero al mismo tiempo desconocido. La puerta que antes se cerraba con un peso invisible ahora se abría ante mí con una sensación de libertad, como si finalmente hubiera conquistado mi propio espacio en el mundo. La casa que compartí con Arturo, aquella que había sido testigo de tantos momentos felices y tristes, ahora parecía diferente, como si respirara conmigo. Aunque el lujo seguía presente, ya no era el centro de mi vida. El verdadero lujo, lo había comprendido, era la paz interior, la capacidad de estar en paz con uno mismo. Cada paso que daba dentro de la casa me acercaba más a la mujer que había sido, pero también a la mujer que estaba aprendiendo a ser. Había cambiado. Ya no era la misma mujer que había pasado años esperando, resignada, en las sombras de una vida que no le pertenecía. Ahora, al caminar por los pasillos, sentía que todo lo que había vivido había sido solo una lección para llevarme a este momento. Un momento en el que, por fin, podía mirar alrededor y sentirme completa, como si todo lo que había perdido me hubiera sido devuelto de una manera más profunda.
La mesa en el comedor, donde tantas veces se sentaron todos para disfrutar de una cena, ya no era solo un mueble decorativo. Ahora representaba algo más, algo personal. Recordé cómo Arturo y yo la habíamos elegido juntos, cómo había sido el corazón de nuestra casa, el lugar donde compartíamos nuestras historias, nuestras preocupaciones y sueños. Aunque ahora solo estaba yo en ese espacio, sentí que Arturo estaba conmigo de alguna forma. Esa mesa ya no estaba vacía. Estaba llena de recuerdos, de momentos de amor, de sacrificio y de lucha. Me senté en la silla que ocupaba siempre en las cenas familiares. Los recuerdos de aquellos tiempos de unión empezaron a invadir mi mente. No necesitaba nada más para sentirme rica. Mi verdadera riqueza estaba en todo lo que habíamos construido juntos, en todo lo que compartimos, y sobre todo, en lo que yo había logrado recuperar por mí misma. La justicia no solo me había devuelto lo material, sino que me había dado algo mucho más valioso, la confianza en mí misma, el reconocimiento de mi propio poder. El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Era Clara. Me dijo que todo estaba en marcha, que las cosas se estaban resolviendo más rápido de lo que habíamos imaginado. Elena y Julián estaban comenzando a enfrentar las consecuencias de sus actos. El mundo que habían creado sobre mentiras ahora se derrumbaba ante ellos, y por una vez me sentí libre de la angustia que me había acompañado durante tanto tiempo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la casa, observando cada rincón con una nueva perspectiva. Ya no me importaba el lujo ni el dinero. Lo que realmente importaba era que había tomado las riendas de mi vida, que había decidido vivir sin miedo. Todo lo que había sufrido, todo lo que había soportado, ahora tenía sentido. Mi lucha no había sido en vano. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en lo que otros podían arrebatarte, sino en lo que uno mismo es capaz de recuperar. Salí al jardín, donde las flores que Arturo había plantado años atrás comenzaban a florecer nuevamente. La vida siempre encuentra una forma de seguir adelante, a pesar de todo. Las bugambilias, con su color vibrante, parecían decirme que todo estaba bien. Ya no había espacio para la tristeza ni para el arrepentimiento. Lo que había perdido lo había recuperado, y con creces. Ahora, mi vida comenzaba de nuevo, pero con la sabiduría y la paz que solo se alcanzan después de haber enfrentado las peores tormentas. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rojo. Me quedé allí, en silencio, contemplando la belleza de la tarde. No necesitaba nada más. Había recuperado mi lugar, y con ello, mi dignidad. Nada ni nadie podía quitarme eso. Sabía que lo peor había quedado atrás. La tormenta ya había pasado, y lo único que quedaba era la calma. El tiempo pasó más rápido de lo que había imaginado. La batalla legal, aunque ardua, había llegado a su fin. Elena y Julián ya no tenían dónde esconderse. Habían perdido más que propiedades. Habían perdido su integridad, su credibilidad. Lo que me importaba, sin embargo, no era su caída, sino el hecho de que, por fin, mi vida estaba tomando el rumbo que siempre había merecido. Había dado cada paso con la certeza de que estaba tomando lo que me correspondía, y al final, eso fue lo único que importó. La justicia no solo me restituyó lo material, sino que me dio algo mucho más valioso, la sensación de que, por fin, había recuperado mi lugar en el mundo. De repente, la casa dejó de ser solo un espacio lleno de recuerdos y objetos de lujo. Se convirtió en mi refugio, en mi morada. Cada rincón, cada mueble que había sido testigo de tantas tristezas, ahora parecía estar lleno de vida. Aunque nunca busqué el lujo, este regreso a casa me dio una paz inexplicable. Ya no veía la mansión con los ojos de quien se ha resignado a su destino. Ahora la veía como un símbolo de mi resiliencia, como un lugar donde, finalmente, había tomado el control. Era el sitio donde la justicia había prevalecido, y la venganza había sido, no solo un derecho, sino una lección que me enseñó que nunca es tarde para levantarse. Los días siguientes fueron tranquilos. Aunque los recuerdos de los años de lucha y de dolor seguían presentes, ya no tenían el poder de herirme. La sensación de recuperar lo que era mío me envolvía cada vez que entraba en la casa. Y aunque las sombras de la traición aún se alzaban en mi memoria, no me detenían. Ya no estaba sola. Había aprendido a ser fuerte por mí misma, a no depender de nadie más para ser feliz. Elena y Julián, por su parte, tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones.
La empresa de Arturo, los restaurantes, todo regresó a mi nombre. Y aunque sabía que no todo se podía recuperar de un solo golpe, me sentí agradecida por haber logrado lo más importante, mi dignidad. Ellos podían seguir buscando la riqueza y el poder, pero lo que nunca comprenderían es que la verdadera riqueza está en ser dueño de tu propia vida, en ser capaz de mirar al espejo y ver a una persona íntegra. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la casa, me detuve frente a las bugambilias que Arturo había plantado con tanto cariño. La flor, aunque simple, era hermosa. En ese momento comprendí que la verdadera belleza no estaba en lo que el mundo puede ver, sino en lo que uno guarda en su interior. La venganza ya no era importante. Lo que realmente importaba era el respeto por uno mismo, el saber que uno ha dado lo mejor de sí para seguir adelante. En mi mente, ya no había espacio para la rabia ni el rencor. La venganza había cumplido su propósito, pero ahora era hora de continuar. La paz que había conquistado, la estabilidad que había alcanzado, eran mucho más valiosas que cualquier otra cosa. Ya no necesitaba demostrar nada. Había vivido años demostrando mi valía a quienes no lo merecían. Ahora, mi valía estaba en mi corazón, en mis decisiones, en mis acciones. Esa noche, mientras me sentaba junto a la ventana de mi habitación, observé las luces de la ciudad. Todo estaba tranquilo, todo parecía en su lugar. Ya no necesitaba nada más que lo que había logrado. Había recuperado mi vida. La casa, los bienes, todo eso podía ser reemplazado. Pero lo que había recuperado en mi alma, eso era irreemplazable. Ya no me sentía vacía, ya no me sentía abandonada. Estaba completa. Y eso, al final, fue lo que realmente valió la pena. ¿Y tú? ¿Qué harías si, después de todo lo que has vivido, pudieras finalmente encontrar la paz que tanto buscaste? ¿Dejarías que el rencor te consumiera o dejarías que la vida siguiera su curso, sin mirar atrás? El tiempo seguía su curso, y con él, todo lo que había cambiado en mi vida. Mi regreso a la casa, mi lucha por la justicia, mi victoria sobre la traición, todo eso me había dado una perspectiva completamente nueva. La vida ya no giraba en torno al lujo material, sino a una paz profunda que había conquistado a través de la lucha y la perseverancia. Lo que antes era la esencia de mi existencia, ahora era solo una máscara vacía que Elena y Julián se habían empeñado en mostrarle al mundo. Y lo peor de todo era que nunca habían entendido que el verdadero lujo no está en lo que posees, sino en cómo vives, cómo te enfrentas a las adversidades y cómo, al final, eres capaz de mantener tu dignidad intacta. Al principio, no podía evitar mirar todo lo que había logrado recuperar y sentir una especie de vacío. Había estado tan enfocada en recuperar lo material que, cuando lo tuve todo de nuevo, me pregunté qué más me faltaba. La respuesta no tardó en llegar. Lo que había sido realmente perdido, lo que había sido realmente dañado, era mi relación con ellos. Con mi hijo, con mi nuera. Pero ya no podía hacer nada por cambiar el pasado. Lo único que quedaba era seguir adelante. Y de repente comprendí que había encontrado el verdadero lujo. La paz interior, la capacidad de caminar por la vida con la cabeza en alto, sin la necesidad de demostrarle nada a nadie. Esa mañana, mientras me preparaba para salir, me detuve frente al espejo. No era el reflejo de la mujer que había sido hace un año. Era una mujer más fuerte, más segura, más en paz consigo misma. Ya no sentía la presión del lujo, de la perfección, de las expectativas ajenas. Ya no necesitaba esas cenas caras ni esos viajes a destinos de lujo para sentirme bien. Lo que realmente importaba era mi vida, mi historia, mi dignidad. Ese era el verdadero lujo. Ya no necesitaba la validación de los demás. Había aprendido a ser feliz con lo que tenía, mi fuerza interior. Ese día, decidí dar un paso más. Me senté en la mesa del comedor y repasé los papeles que habían sido parte de mi lucha. El regreso de la empresa, la anulación de las transferencias fraudulentas, todo estaba en orden. Pero más allá de todo eso, me di cuenta de que lo que realmente había ganado era la libertad. La libertad de ser yo misma, de tomar decisiones sin miedo, de enfrentar el futuro con confianza. La lucha por lo material ya había terminado. Ahora, mi vida tomaba otro rumbo, uno que no dependía de lo que los demás pensaran de mí. El sol brillaba a través de las ventanas del comedor, iluminando cada rincón de la casa. Al mirarlo, sentí que todo lo que había perdido ya no tenía valor.
Lo que realmente importaba era el futuro. La relación con mis nietos, con mis amigos, con las personas que realmente importaban. Ya no pensaba en Elena ni en Julián. Ellos habían tomado su camino, uno que, tarde o temprano, los llevaría a enfrentarse con las consecuencias de sus actos. Pero esa no era mi batalla. Mi batalla era con mi propia vida, con mi propio corazón. Salí al jardín y me senté en la banca donde Arturo solía descansar después de un largo día de trabajo. Las flores que tanto le gustaban seguían creciendo, las bugambilias seguían floreciendo, y el aire fresco de la tarde me envolvía con una sensación de calma. No necesitaba nada más. No había mayor lujo que estar en paz conmigo misma, que sentir que, finalmente, mi vida tenía sentido. Los lujos materiales que una vez me parecieron tan importantes ya no tenían poder sobre mí. Había encontrado algo mucho más valioso, el lujo de ser libre, el lujo de poder elegir mi destino, el lujo de vivir con dignidad. Y al final, entendí que todo lo que había luchado por recuperar no se podía medir con dinero ni con propiedades. Lo que realmente había ganado era el poder de decidir por mí misma. Esa tarde, mientras observaba las flores del jardín, me di cuenta de que lo que había sido el centro de mi vida durante tanto tiempo ya no tenía sentido. El verdadero lujo, el único lujo que había valido la pena, era haber recuperado mi paz, mi equilibrio y mi fuerza interior. Y eso, nadie me lo podría arrebatar. A medida que pasaban los días, empecé a comprender algo fundamental. Había pasado tanto tiempo persiguiendo una idea equivocada de lo que era el éxito y la felicidad. La sociedad nos enseña a medir nuestra vida en términos de bienes materiales: el coche que conduces, la casa en la que vives, las joyas que llevas. Pero había descubierto que todo eso era solo una fachada, una ilusión que te hace creer que eres alguien importante, alguien valioso. La verdadera fortuna, lo que realmente tiene peso en la vida, no se mide en dinero ni en propiedades. La verdadera fortuna es la capacidad de mantener tu dignidad, de vivir conforme a tus principios, de ser dueño de tu destino. Recordaba cómo mi nuera Elena se pavoneaba con su bolso de lujo, su vestido de diseñador, sus perlas, todo lo que había acumulado a costa de mentiras y engaños. Pensaba en cuántas veces se había sentido superior a mí por tenerlo todo, por ser la figura perfecta de la riqueza y el poder. Pero, al final, lo que ella no entendía era que todo eso no significaba nada si no se tenía un corazón limpio, una conciencia tranquila. Ella, que había jugado con las emociones de su propia familia, que había construido su vida sobre una mentira, ahora se encontraba sola, enfrentando las consecuencias de sus actos. Yo, por otro lado, no necesitaba nada de eso. No necesitaba más propiedades ni más dinero. Había recuperado algo mucho más valioso: la capacidad de ser feliz con lo que soy, sin depender de lo que el mundo quiere que sea. Había encontrado la paz que siempre busqué, esa paz que no tiene precio. El lujo que tanto había deseado al principio de mi vida ya no tenía ningún poder sobre mí. Lo que había ganado, lo que realmente valía, era mucho más grande que cualquier mansión o coche de lujo. Había recuperado mi lugar, mi dignidad, mi capacidad de ser libre. El sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, y al mirar la ciudad desde la ventana, sentí una profunda satisfacción. Había pasado tanto tiempo esperando que las cosas cambiaran, pero nunca me di cuenta de que el verdadero cambio tenía que venir de mí misma. Ya no me importaban las opiniones de los demás, ni la mirada crítica de quienes me habían juzgado. Mi vida era mía y de nadie más. La riqueza que una vez pensé que me faltaba, ya no la buscaba. Había aprendido a ser rica en lo más importante, en mí misma. El teléfono sonó en la mesa. Era Clara, y aunque la situación ya se había resuelto, siempre me mantenía al tanto de lo que sucedía con Elena y Julián. Tía, todo está cerrado. Los documentos fueron presentados y firmados. La propiedad ha sido completamente restaurada a tu nombre. Las palabras de Clara eran la confirmación de lo que ya sabía, que lo que había hecho no solo había sido justo, sino necesario. Había recuperado todo lo que había sido mío, pero más importante aún, había encontrado la verdadera fortuna. Esa noche, cuando me acosté en mi cama, me sentí tranquila por primera vez en mucho tiempo. Ya no pensaba en lo que había perdido. Pensaba en todo lo que había ganado: mi paz, mi dignidad, mi libertad. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que, al menos ahora, tenía el control de mi vida. No necesitaba el lujo exterior para ser feliz.
La verdadera riqueza estaba en el interior, y eso era lo único que importaba. Lo que había pasado con Elena y Julián había sido solo una lección de vida. Ellos creyeron que podían tenerlo todo, pero lo que realmente les faltaba era lo más importante, el respeto y la verdad. Y mientras ellos buscaban el brillo exterior, yo había encontrado algo mucho más valioso. Ahora vivía en paz, rodeada de las cosas que realmente importan, el amor propio, la familia verdadera, la honestidad. Esa era mi fortuna. Y nadie podría arrebatármela. Los días siguientes al juicio, a la firma de los documentos y a todo lo que había sucedido, fueron tranquilos. Más tranquilos de lo que jamás habría imaginado. Había vivido tantos años esperando que todo se resolviera, que el futuro volviera a ser mío, que al final, el silencio llegó como una bendición. Ya no tenía que preocuparme por la constante presión de los demás, ni por las críticas, ni por las mentiras que me habían contado. Ya no tenía que enfrentarme a los fantasmas del pasado. El peso que llevaba sobre mis hombros había desaparecido, y lo único que quedaba era seguir adelante. La casa, que había sido escenario de tantas peleas silenciosas y miradas acusadoras, ahora parecía un refugio. Y aunque el lujo estaba presente en cada rincón, ya no me importaba. Ahora, lo que llenaba mi vida era la paz que me había ganado. La mansión, el dinero, las propiedades, todo eso parecía una vida ajena, como si fuera parte de un pasado que ya no me pertenecía. Lo único que realmente importaba era mi tranquilidad, mi salud mental y el amor de quienes realmente me querían. Al principio, el pensamiento de que nunca más tendría que enfrentarme a las humillaciones de Elena y Julián me hizo sentir una mezcla de alivio y extrañeza. Había pasado tanto tiempo pensando que la justicia nunca llegaría, que ahora, cuando por fin estaba alcanzando lo que había sido mío, me sentía un poco perdida. No sabía qué hacer con todo lo que había ganado, con toda la fuerza y el control que había recuperado. Pero una tarde, mientras caminaba por el jardín, observando cómo las flores seguían floreciendo, entendí que lo que había ganado no era solo una batalla ganada. Lo que había recuperado era algo mucho más profundo. Mi vida. Al mirar el atardecer, me di cuenta de que todo lo que había vivido hasta ese momento, todas las lágrimas, las heridas, las injusticias, me habían traído hasta aquí. Y aunque nunca había elegido este camino, ahora no cambiaría nada. Cada paso que había dado, cada sacrificio que había hecho, cada momento de dolor, me había formado. Ya no era la mujer débil que había sido antes. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. La mujer que ahora se encontraba frente a esa casa, a ese jardín, era una mujer que había aprendido a vivir por sí misma, sin depender de la aprobación de nadie. Esa noche, cuando me senté a cenar en la mesa del comedor, me di cuenta de que las cosas ya no eran como antes. Ya no me importaban las cenas elegantes ni los viajes lujosos. Ya no necesitaba la fachada que Elena y Julián habían creado. Lo único que necesitaba era estar en paz, rodeada de lo que realmente importaba. No necesitaba el reconocimiento de los demás. Lo que realmente necesitaba era mi propia paz, el reconocimiento de quién era yo realmente. El teléfono sonó una vez más, pero esta vez no era Clara. Era mi hijo, Julián. Su voz, por primera vez, sonaba genuina, sincera. «Mamá, lo siento. Lo que hice, no lo puedo creer», me dijo, y aunque sus palabras me dolieron, entendí que lo que había pasado era necesario. La vida, al final, nos da lecciones de la manera más dura. Y Julián, finalmente, estaba aprendiendo la lección. Aunque no podía cambiar lo que había hecho, sentí una pequeña chispa de esperanza al saber que, tal vez, algún día todo podría sanar. Pero, al mismo tiempo, sabía que mi vida no dependía de sus disculpas. Yo había hecho mi trabajo, había encontrado mi paz. La relación con él no sería la misma, pero al menos había aprendido a no necesitar su aprobación para ser feliz. No era un proceso fácil, pero había aprendido a caminar sola, a reconstruir mi vida sin depender de nada ni de nadie más que de mí misma. A medida que las estaciones cambiaban y las flores del jardín seguían creciendo, comprendí que, aunque la historia con Elena y Julián había terminado, mi vida continuaba. Y con ella, una nueva etapa comenzaba. Una etapa en la que no buscaba la venganza ni el reconocimiento de quienes me habían traicionado, sino simplemente vivir con lo que había ganado, mi dignidad, mi paz y mi verdadera libertad. Habían pasado meses desde que todo había terminado. La casa seguía siendo mía,
pero ya no era solo una propiedad, era mi lugar de paz. Todo lo que había ganado, no solo en términos materiales, sino en términos emocionales, me había dado una nueva perspectiva de la vida. Cada día me sentía más en control, más segura de lo que realmente importaba. El lujo, las cenas elegantes, las joyas, todo eso ya no tenía valor para mí. Había entendido que la verdadera riqueza no se medía en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dejar atrás y en lo que construyes con lo que realmente importa. Esa noche decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: invitar a mi hijo y a mi nuera a cenar. Aunque nuestra relación había cambiado para siempre, sentí que era importante darles la oportunidad de mostrarme que la reconciliación era posible. No esperaba que todo volviera a ser como antes, pero al menos podía dar el primer paso hacia una nueva dinámica, hacia un nuevo comienzo. La cena no era solo un acto de compartir alimentos, era un acto simbólico de ofrecerles la oportunidad de volver a estar en mi vida, aunque de una manera distinta. Cuando llegaron, la tensión en el aire era palpable. Elena y Julián, con su actitud de siempre, intentaron ocultar la incomodidad que sentían, pero yo ya no veía a la mujer arrogante que una vez me humilló, ni al hijo que se había dejado llevar por las mentiras. Los tres estábamos en la misma mesa, pero nuestras vidas ya no compartían el mismo rumbo. Sin embargo, era importante para mí que ellos supieran que, aunque el pasado no se podía cambiar, yo estaba dispuesta a darle una oportunidad al futuro. La mesa estaba llena de comida, pero algo más importante estaba presente: la oportunidad de hablar, de sanar las heridas. Mientras servía el vino, me di cuenta de que no había necesidad de buscar la perfección. El lujo de esa cena no estaba en la comida, ni en las copas de cristal. El lujo estaba en el gesto, en el esfuerzo de reunirnos para compartir un momento, de hablar como personas que han sufrido pero que también han aprendido a perdonar. Era un lujo que pocos entienden, pero que es la base de toda verdadera relación. A lo largo de la cena, las palabras fluyeron lentamente. No hubo reproches, no hubo llanto, pero sí hubo algo que nunca antes había sucedido: un intento genuino de comprenderse. Aunque no todo se resolvió esa noche, fue el comienzo de un cambio. Sabía que las heridas seguían abiertas, pero también sabía que, si había algo que podía hacer, era darles la oportunidad de crecer, de aprender de sus errores y de avanzar en la vida. Ya no me importaba que me pidieran perdón. Lo que más me importaba era que, al menos, reconocieran que el amor y el respeto son la base de todo lo que construimos. Esa noche, después de la cena, me quedé sentada junto a la ventana, mirando el cielo estrellado. Sentí que todo había terminado, pero no de la manera en que imaginaba. No se trataba de una victoria sobre ellos, ni de una venganza. Se trataba de haber encontrado paz en mi corazón, de haber superado el dolor, de haber aprendido a vivir de nuevo. Me había dado cuenta de que, aunque el camino no había sido fácil, había sido necesario. Y, al final, todo lo que había perdido, lo había recuperado, pero no de la manera en que esperaba. La verdadera victoria no estaba en lo material, sino en lo emocional, en lo que pude reconstruir dentro de mí misma. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde mi ventana, supe que no necesitaba nada más. No necesitaba más lujos, más riquezas, más reconocimiento. Había recuperado lo más valioso: mi libertad. Y aunque el futuro era incierto, lo enfrentaba con una certeza que nunca antes había tenido: la paz que había ganado era inquebrantable. El resto del mundo podría seguir girando, pero yo ya había encontrado mi lugar en él. El sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa, mientras yo caminaba por el jardín. Las flores que Arturo había plantado, las bugambilias, seguían floreciendo con la misma intensidad que antes, como si me recordaran que, al igual que ellas, yo también había renacido. Cada paso que daba en ese jardín me llenaba de una sensación de paz profunda. No importaba lo que había pasado, no importaba todo el dolor que había atravesado. Ahora, lo único que quedaba era vivir plenamente, sin las cadenas del pasado, sin el peso de la traición y la humillación. Me senté en el banco de siempre, el que Arturo y yo habíamos elegido juntos en una tarde cálida. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado. Había pasado tantos años esperando que la vida me diera una señal, una oportunidad para salir del abismo en el que me encontraba. Y, al final, la señal había llegado, pero no de la forma que esperaba. No fue la justicia, ni el dinero, ni la venganza lo que me salvó. Lo que me salvó fue mi capacidad de seguir adelante,
de no rendirme. Lo que me salvó fue mi fuerza interior, esa que nunca dejé de lado, aunque los demás intentaron que la perdiera. Me di cuenta de que, al fin, había encontrado mi lugar en este mundo. No necesitaba nada más que mi paz, mi libertad y el derecho de vivir mi vida sin que nadie me dijera lo que debía hacer. Lo que una vez fue una vida de sufrimiento y sacrificio, ahora era una vida de oportunidades y esperanza. No todo había sido fácil, claro, pero la vida nunca lo es. Sin embargo, ahora entendía que cada paso, por doloroso que fuera, me había llevado a este momento. Y aquí, en este banco, bajo el cielo estrellado, sabía que todo había valido la pena. El viento acariciaba mi rostro mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente. La vida no había sido justa, no lo había sido en absoluto, pero lo que realmente importaba era cómo decidimos enfrentarnos a lo que nos pasa. Yo elegí no quedarme en el dolor. Elegí seguir adelante. Y, aunque había perdido a personas que amaba, aunque el camino no había sido fácil, ahora sabía que todo lo que necesitaba estaba en mí misma. Mis pensamientos volvieron a Clara, a quien siempre había admirado por su valentía y su claridad. Ella había sido mi apoyo durante todo este proceso, y ahora sabía que el futuro era brillante para ambas. A pesar de todo, había aprendido a perdonar, no porque los demás lo merecieran, sino porque era necesario para mí. El perdón no era para ellos, era para mí. Lo que me había hecho sufrir ya no me controlaba. Yo, finalmente, tenía el control de mi vida. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo mientras me levantaba del banco y regresaba a la casa. Cada paso que daba me acercaba más a la mujer que había sido, pero también a la mujer que estaba naciendo. Mi historia, mi legado, ya no dependían de lo que había pasado. Dependían de lo que yo decidiera ser a partir de ahora. Y esa mujer que estaba renaciendo, esa mujer fuerte, decidida, ya no tenía miedo de lo que vendría. Volví a la casa, con una sonrisa tranquila, sabiendo que lo peor ya había quedado atrás. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo, con las lecciones que había aprendido, con la fuerza que había recuperado. Mi vida comenzaba de nuevo, y esta vez, no permitiría que nada ni nadie me dijera quién debía ser. ¿Y tú? ¿Qué harías si, después de todo lo que has vivido, pudieras empezar de nuevo? Y si hoy te sientes abandonada, ignorada o menospreciada por aquellos que alguna vez amaste, te invito a que no dejes que eso te defina. No permitas que las heridas del pasado nublen la belleza que aún resides dentro de ti. Tal vez el camino ha sido largo y doloroso, y la vida te ha dado más golpes de los que merecías, pero te aseguro que en ti hay una fuerza que no sabes cuán grande es. Tú eres una historia viva, llena de vivencias que nadie podrá borrar. Has dado tanto amor, tanto cuidado, has levantado a los demás sin pedir nada a cambio. Pero hoy quiero que sepas que ya es hora de que te cuides a ti misma, de que te pongas en primer lugar. No porque seas egoísta, sino porque te has ganado el derecho de ser feliz, de vivir sin cargas innecesarias. Hoy, al igual que la protagonista de esta historia, tú puedes reconstruir tu vida, aunque parezca que todo está en ruinas. La paz, el respeto y la dignidad que has perdido son ahora solo un recuerdo de lo que ya superaste. Y si aún hay personas que no te valoraron como merecías, te aseguro que tu vida tiene mucho más para ofrecerles, y tal vez, algún día, ellos regresarán. Pero ahí será tu decisión. Porque, al final, tú eres la que tiene el poder de elegir qué lugar ocupará cada persona en tu vida. Hoy es el día para volver a tomar las riendas, para sentarte a tu propia mesa con la cabeza bien alta, como la persona que eres, sabiendo que todo lo que te pasó te hizo más fuerte, más sabia, más hermosa. Y aunque algunos te hayan dado la espalda, sigue caminando hacia tu futuro. Hay tanto más por vivir. La belleza y la paz están a tu alcance, solo tienes que permitirte alcanzarlas. Tu dignidad es tu mayor tesoro. Y nadie, nunca, podrá arrebatarte eso. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir viendo nuestras historias. Y recuerda, cada día es una nueva oportunidad para comenzar, sin miedo a lo que vendrá, con la certeza de que aún hay mucha belleza por vivir en tu camino. ¿Te sorprendió lo que hizo el hijo en su bautizo? Pues lo que ocurrió cuando su madre, después de ser echada de la iglesia, regresó a su casa, es aún más impactante. Ella no reaccionó como esperaban, y lo que hizo después dejó a todos sin palabras. Haz clic ahora en la pantalla final y descubre cómo terminó esta historia que nadie esperaba. No te lo puedes perder.